Ok, perfecto. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro episodio número 9 de Contexto Minero. En primera instancia agradecemos a nuestros auspiciantes ProMine, software especialista en minería, y ProGeox, software especialista en geología. Contexto Minero es un podcast dinámico en el cual intercambiamos opiniones de diversos temas mineros. En este caso hablaremos acerca de la realidad de la minería en Perú. Estaremos acompañándolos una vez más, respondiéndoles las preguntas relacionadas al mundo minero para cualquiera de nuestros participantes. En este caso particular, estaremos a cargo de dirigir el podcast mi compañero Cristian Portugués, especialista en soporte técnico para el área de Latinoamérica, y mi persona, María Alex Valero, ejecutivo de cuentas de ProMine para la zona sur de Perú. Para este episodio contaremos con unos invitados especiales, los cuales tienen un excelente dominio del tema que trataremos el día de hoy. Específicamente, como ya les mencionamos, realidad de la minería en Perú. Mi compañero Cristian Portugués les presentará a continuación a nuestros invitados. Buenas tardes con todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Contexto Minero. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, vamos a hablar acerca de la realidad de la minería en el Perú. Y pues el día de hoy tenemos invitados muy importantes en la industria. Tenemos al doctor Jorge Enrique Soto Yen, ¿no? Él es doctor en minería, obras civiles, medio ambiente. También tiene un máster en el sistema de seguridad, calidad ambiental y prevención de riesgo. Tiene un máster en gestión pública de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Es profesor principal en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica, Geográfica, Civil Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es profesor en la Escuela de Posgrado de la misma facultad, ¿no? Es docente en gestión minera, gerencia minera, cierre de minas. Tiene más de 15 años de experiencia como profesional en puestos gerenciales de proyectos de minería y construcción para empresas importantes como Minas Buenaventura, Dynacor Gold Mines, Málaga, ANC, Graña Montero, Técnicas Metálicas. Actualmente es gerente general de las empresas Preconsul Perú, Pacific Mining Construction, y además es consultor fiscalizador y auditor líder certificado para la ISO 9001 y el ISO 45001. También tenemos como invitado a Christopher Cárdenas, quien es ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia en planeamiento de operaciones mineras subterráneas a nivel conceptual y factibilidad. También ha cumplido rol de apoyo al área de planificación, diseño de minas, costos, proyectos en la empresa Agnitia Consultores para los proyectos San Gabriel y Yupac de la CIA Buenaventura. Actualmente trabaja en la compañía minera Volcan, en primera instancia en la elaboración de indicadores de productividad con objetivos a la mejora continua, aplicando la metodología Lean Six Sigma. Actualmente, pues, como mencionamos, desempeña el puesto de ingeniero de planeamiento corporativo de la compañía. El día de hoy, adicional a nuestro podcast, tenemos un anuncio muy importante para los amigos de Perú, Latinoamérica, para todos los amigos que nos ven. Y pues el anuncio lo va a hacer nuestra compañera Yusneri. Adelante, Yusneri. Hola, buenas tardes a todos los espectadores. Como siempre, pues en nuestro episodio número 9 estaremos ofreciendo un giveaway, que en este momento se trata de una tablet Samsung Galaxy Tab A de 8 pulgadas. Recuerden que para participar por este giveaway deben contar con una dirección en Perú, porque el sorteo se hará solamente aquí en Perú. Seguir nuestra cuenta de Instagram, @proma y Latam, porque solamente por allí se realizará el sorteo y usted debe comentar en nuestra cuenta de Instagram. Antes de iniciar este podcast, o en este momento, ya tenía que haber publicado en su estado de Instagram, etiquetándonos a Proma y Latam, el post de nuestro giveaway. Y hoy, en el transcurso de este podcast, estaré anunciando la pregunta para que todos los concursantes puedan participar. Así que no se le olvide que para participar tiene que cumplir
con estas 3 condiciones y responder de primero en nuestra cuenta de Instagram ProMaiLatam, donde por allí, es solamente por allí, recuerden, donde podrán participar. La primera persona en contestar y cumplir todos los requisitos seguirá, ganará este concurso. En este momento, pues le daré el pase a mi compañera Mariales para continuar con la información. Muchas gracias, Gisneri. Ya saben, todos a participar a través de nuestra cuenta de Instagram, @ProMaiLatam. Bueno, una vez dicho esto, vamos a dar inicio a nuestra temática. Y en esta oportunidad quisiera dirigirme al doctor Jorge Soto, si así me lo permite. Quisiera saber qué significado tiene para usted la frase Perú, país minero, desde su perspectiva. ¿Está en mute? Sí, tiene que activar el audio. Ok, perdón, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a ProMai por esta invitación y a Cristian, a quien ha sido un excelente alumno que he tenido la dicha de poder enseñarle. Pero vamos a la pregunta, Perú, país minero, desde un punto de vista, creo yo que tenemos que remontarnos un poco a nuestra historia de nuestro país, ¿no es cierto? Los antiguos peruanos trabajaron mucho en los metales. Y yo creo que desde ahí viene nuestra línea de que por qué es un país, Perú es un país minero. Es un país minero porque tenemos un potencial geológico muy importante. Es un país minero porque tenemos una mano de obra muy competitiva. Yo creo que en minería subterránea somos uno de los principales países con potencial de trabajadores, ingenieros. Perú, país minero, hay que verlo también desde una perspectiva de los metales que tiene el Perú y que sabemos que es el segundo productor de cobre en el mundo. Perú, país minero, porque nuestra gente, de una u otra manera, tiene la perspectiva y sabe que nuestra economía peruana se basa en minería. Perú, país minero, porque desde el año 1965, 67 hacia adelante, las universidades vienen enseñando minería. Y Perú, país minero, porque es una de las actividades que más beneficio le da al país desde todo punto de vista económico, desde todo punto de vista de bienestar, desde todo punto de vista social. Habrán puntos específicos que habrá que analizar más adelante. Pero Perú, país minero, porque nos nace de una tradición desde nuestra época incaica en que hemos manejado, hemos tratado los metales, y muestra de ello tenemos Señor de Zipán, ¿no es cierto?, el manejo del oro. Tenemos mucha cultura que nos enriquece y que nos llevan a determinar que Perú es un país minero desde nuestros ancestros. Si lo enfocamos desde un punto de vista económico, podemos establecer y conocer muy bien que prácticamente el 60% de las exportaciones de nuestras actividades es minería. Y si lo enfocamos desde un punto de vista geológico, podemos establecer que el potencial geológico que tiene Perú es muy diverso, gracias a un punto muy importante, que es el Batolito de la Costa, que nace desde Venezuela y pasa por Colombia. Perú es la parte más enriquecedora, va hasta Chile y Argentina. Comento esto porque tuve la suerte, podríamos decir, de haber conversado con don Alberto Benavides de la Quintana respecto por qué teníamos esta grandiosa geología aquí en nuestro país. Y creo yo que es uno de los puntos que nace para decir por qué el Perú es un país minero. Yo voy a dejar en estos minutos para las siguientes preguntas y seguramente vamos a comentar mucho más. Le doy pase a interno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Bueno, por parte de Christopher, no sé si quisieras añadir algo al respecto para ti, en todo caso. ¿Qué significa para ti la frase Perú, país minero?
Bueno, sí, para agregar ya todo lo mencionado por el doctor, si bien es cierto, el sector minero es importante en la economía peruana, sobre todo en términos de exportaciones de inversión, en la producción total del país, y en la generación de empleo, tanto directo como el indirecto, el Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. En la actualidad, la minería es la columna vertebral de la economía del Perú. Nuestro país ha logrado un sitial importante en la producción minera mundial, ubicándose entre los primeros países productores de plata, cobre, zinc, plomo y oro. Eso otra. Sí, totalmente importante lo que haces mención, Christopher. Muy interesante el término Perú, país minero. Hoy más que nunca tenemos una oportunidad, como lo mencionó el doctor Soto, una oportunidad de crecimiento económico por el alza en el precio de los metales. Para las personas que no están relacionadas a la minería y hoy nos miran a través de las redes sociales, nuestro país lidera en producción en diversos metales. Está el oro, la plata, y pues aquí nace un punto importante a tocar en el podcast, ¿no? ¿Cuáles son los principales metales que se extraen en Perú y cómo estos han contribuido en el crecimiento económico del país? Hace unos años no hablamos de 15, no hablamos de 20, no hablamos de 50 años, ¿no? Se descubrió un yacimiento de litio en la zona sur del país. Y aquí nace un interrogante adicional. ¿En verdad somos nosotros productores de litio? ¿Cuánto litio producimos? ¿No? A veces tenemos un concepto equivocado de lo que es minería, de lo que producimos, y consideramos este un momento para aclarar sobre ello. ¿Qué nos dice el ingeniero Soto? Bien, a ver, yo creo que la perspectiva del litio, a ver, en un contexto general, lógicamente somos los principales productores de metales. Uno de ellos, bueno, el oro sabemos que está en el sexto lugar aquí en Latinoamérica. Quizás en plata siempre estamos en discusión con México entre el primero y segundo puesto, ay, pero ahí vamos. Yo sé que se llamó mucho la atención lo de Yellow, de litio en el Perú, pero hay que ver una perspectiva. El litio no es que sea algo tan fácil de poder iniciar una explotación a un corto plazo o mediano plazo. Si nos remontamos un poquito a Bolivia, ya tiene más de unos 8 años, si no me equivoco, de un convenio que hicieron con los alemanes para poder explotar el litio y tienen dificultades. ¿No es cierto? Hay que ver todas las perspectivas del litio, mineralogía propia del litio, el estudio científico real del litio, de cómo está la composición del litio que tiene en el Perú, sobre todo lo que tenemos en la zona de Puno, y poder comparar un poco cómo está con el litio de Bolivia, cómo está con el litio de Chile, etcétera. Sabemos que no es fácil que una compañía minera o una que venga a explotar, que venga a invertir, de la noche a la mañana pueda decir o querramos invertir de la noche a la mañana miles de millones de dólares para explotación de litio. Esto tiene un proceso, ¿no es cierto?, como cualquier proyecto minero. Un proceso que data de un estudio de por lo menos de una exploración de unos 3, 5 hasta 10 años. Quizás ya lo de litio ya puede haber causado en ese punto de los 10 años de exploración, pero viene todo un proceso de un estudio de factibilidad económica que hay que tenerlo en cuenta y eso va a tomar un tiempo. Sumado a ello, hay que considerar que en nuestro país la legislación respecto al litio no está definida aún de una perspectiva propia del uso y de la parte ambiental del litio. Entonces, hay ciertos factores que engloban para determinar si en perspectiva si es que el litio puede ser o no explotado en el corto, mediano o largo plazo. Y eso también va con la demanda que pueda tener. Sabemos que en el mercado mundial el uso de las baterías es muy importante y hay una demanda grande seguramente, pero hay que ver las condiciones en las cuales se ubica. Sabemos que está en Puno, en la lejanía para poder mover el litio no va a ser fácil, ¿cierto? Hay que ver que tendría que hacerse un transporte o un terrestre hasta el Matarani, que sería el más cerca, o el lugar donde más cerca donde se le haya dado, por ejemplo, a Bolivia
entre comillas, la zona de mar, ¿no es cierto?, por donde ellos pudieran sacar sus minerales. Si Bolivia no lo hace hasta la fecha, veo un poco difícil en el Perú. Pero veamos de un punto de vista económico, si eso es factible, será factible, los estudios lo dirán. Se puede ya explotar el litio en el Perú, yo creo que va a tomar un tiempo todavía aún, espero que sea corto, como minero que somos, pienso que debería hacerse en el corto plazo, pero eso se determinará en su momento. Y tercero, hacer un buen estudio de la demanda en el país para comparar un poco con el gas que tuvimos en el Perú, y fíjense ustedes, el gas que todavía no se masifica aquí en el país, ¿no es cierto? Entonces, no estamos diciendo que el litio se va a masificar en el Perú, pero sí debemos de determinar al menos un punto en la demanda que se requiere. Mayormente va a ser para exportación. Entonces, si yo lo analizo de un punto de vista de exportación, quiere decir que explotaremos el litio y saldrá simplemente como valor bruto, ¿no es cierto? No con una transformación o con un valor agregado que se quiera dar. Pienso yo que si queremos hacer algo bueno, tomémonos el tiempo, que no sea demasiado tampoco, eso es importante, y hagamos una línea de tiempo en la cual la explotación del litio se pueda conjugar con el aprovechamiento en hacer que pueda utilizarse en más actividades, darle valor agregado en resumen. Eso es lo que les puedo comentar por el momento y adelante, por favor. Gracias. Sí. ¿Qué nos puedes compartir, Christopher? Bueno, si bien es cierto lo que dijo el doctor Jorge, todavía estamos en una fase temprana. Bueno, la llegada ya del litio al aporte de la economía de Perú es básicamente agregar más transferencia a esos recursos generados ya por la actividad minera. Entonces, a todos los gobiernos regionales y locales, tales como el canon minero, las regalías mineras, legales y contractuales, y todos los derechos de vigencias y penalidades. Pero, como menciona, todavía estamos en una fase temprana y bueno, ya va a llegar el momento en que vamos a tener este aporte de este elemento adicional a lo que ya tenemos en el Perú. Muchas gracias, Christopher. Bueno, con todo ello, no cabe duda de que todo lo que es la actividad minera ha contribuido fuertemente en el crecimiento económico del país, ¿no? Pero ¿en qué factores, esta pregunta para el doctor Soto, que nos pudiera decir, ¿en qué factores cree usted que se debe trabajar más para repotenciar nuestra minería? Bien, buena pregunta. A ver, veamos. ¿Cómo repotenciamos nuestra minería? Para hablar de repotenciar nuestra minería tenemos que enfocarnos también en qué tenemos en el Perú en estos momentos, ¿no es cierto? Sabemos que por lo menos la cartera de proyectos para este año deberíamos llegar a unos 8.300 millones de dólares, ¿correcto? 2021. En el año 2019, que recuerde yo y en la última ponencia que tuve en el Colegio de Ingenieros, llegamos creo que a los 5.100 y teníamos previsto haber llegado a los 5.000 millones de dólares. Creo que se pasó esa meta de 5.100 y eso es un dato del Ministerio de Energía y Minas. También sumamos a ello que más o menos al año 2050 podrían haber proyectos, ¿no es cierto?, con perspectivas económicas que superan más de 500.000 millones de dólares, y eso debe estar en un artículo de Rumbo Minero y de una ponencia muy interesante que se dijo. Entonces, tenemos efectivamente 2021 más de 8.000 millones, tenemos al 2050 cerca de 500.000 millones de dólares de inversiones, de proyectos mineros. Entonces, si yo voy al punto que tú me comentas, a la pregunta, se me fue la idea, por favor, repíteme la pregunta, era... ¿En qué factores se debe trabajar más para repotenciar nuestra minería? Bien, entonces, como dije, ya tenemos estos datos. Entonces, ¿qué repotenciamos? Fíjense ustedes. Hay dos cosas importantes en estos momentos en la industria minera que puede hacer que algunos proyectos puedan retraerse, y eso es el aspecto ambiental y el aspecto social, ¿correcto? Manejemos el aspecto ambiental. Cuando hablamos desde el punto de vista ambiental, hay que enfocarnos en reutilización, siempre creo yo, estoy en esa línea, o en la sostenibilidad, ¿no es cierto?, de nuestros recursos.
Correcto. Entonces, el enfoque ambiental no es que paremos una industria minera, el enfoque ambiental es investiguemos qué más podemos hacer con toda esta cartera de proyectos, con todas estas inversiones que podemos tener en el país, ¿no es cierto? Y cómo debemos manejar estos residuos desde el punto de vista ambiental. Digo esto porque, como todos sabemos, en nuestro país hay un determinado instrumento de gestión ambiental que es el Plan de Cierre de Minas, que se obliga a toda la industria minera, que es algo que prevé, ¿no es cierto?, que la industria minera, el día que termine de hacer su explotación o su tratamiento, vuelva a dejar las cosas tal y como está. Esto todavía no se enfoca mucho en la sociedad, y ahí va el punto de vista social. Si nosotros, la industria minera, enfocara muy bien un plan de cierre de minas, ¿ya?, desde un punto de vista económico, social y ambiental, tendríamos, creo yo, un concepto adicional para que la industria sea o cierre el círculo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de invertir, explotar, extraer los recursos y cerrar de una manera ambiental correcta y tener una buena relación con la parte social. Me enfoco yo en la parte ambiental, hacer unos buenos planes de cierre de minas. Recordemos que hay en moneda económica, para que ustedes sepan, alrededor de 500 millones de dólares en planes de cierre de minas. Y esto es una estadística del Ministerio de Energía y Minas, que él ha trabajado y que a veces le comento a mis alumnos. Hasta el año 2017 yo tenía alrededor de 385 millones de dólares de cierre de minas, y actualmente, con la última data que he sacado del Ministerio, estamos bordeando los 500 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos cerrando, la minería cierra el círculo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ambiental, que eso debe explicarse de una manera muy práctica a la parte social. Ahora, me enfoco en el tema social, de lo que uno vive y tiene experiencias de trabajar en la industria minera. ¿Qué debemos hacer para que la parte social sea más consciente de que un proyecto minero le va a traer beneficios? Pienso yo que la industria minera debemos ser también un poco más abiertos y ser más transparentes. No digo que seamos no transparentes, somos muy transparentes, pero podemos ir más allá. Por ejemplo, explicarles cómo es el valor de la tierra, ¿no es cierto? Hay que saber, hay que conocer de que una tierra superficial, cuando uno va a la comunidad, le dice, como industria minera, te voy a pagar un valor X por tu hectárea de terreno, pero no le explicamos cómo sale ese valor X. Pienso yo que para mejorar esa relación podemos hacerlo. Y hay un dato importante. Existe la CONATA, la Comisión Nacional de Tasaciones, ¿no es cierto?, que ha establecido el valor de la tierra, del suelo, en función a la calidad del mismo. Si es un suelo fértil, si es un suelo no fértil, si es de alta calidad, mediana o baja calidad. Hay valores económicos, hay estudios económicos sobre ello, y lo que muchas veces retraemos un poco, seguramente, desde el punto de vista de la industria, es que no manifestamos cómo es el valor de la tierra. Y es por ello que a veces la parte social de las comunidades, en este caso, viene el reclamo en decir posteriormente, luego de haber llegado a un acuerdo, que no les están pagando un valor real. Entonces pienso yo que por ahí es un tema importante que se puede manejar y puede cambiar más allá de lo que vivimos hoy, a tener una mejor relación con las comunidades. ¿Qué más podemos hacer para que las actividades económicas mineras puedan darse en ese contexto? Es que sabemos que la industria minera no es un papá, ¿no es cierto?, de las comunidades, pero sí tenemos que ver desde una perspectiva del aporte propio como industria minera. Sabemos que damos un canon minero al país, ¿no es cierto?, sobre todo a la región, y sabemos que este se divide 50% para el Perú, para Lima, 50% para la región, y esto se subdivide un 50% para la región y para las provincias y para la localidad. El tema es cómo llega ahí, cómo se distribuye ahí, y siempre vemos un problema innato ahí que las comunidades reclaman. La minería no hace nada por nosotros. Pues creo yo que es el momento
de que la industria minera también tenga profesionales expertos en políticas públicas. Una vez lo comenté con un alto funcionario de una compañía minera y ellos mismos encargarse de hacer estas obras por impuestos. Es un proceso largo, lo entiendo que es un proceso largo, pero si entramos en ello, creo yo que también sería un punto importante para un cambio a partir desde quizás de nuestro bicentenario, de nuestros 200 años, un cambio que trascienda más allá de tener no solamente una relación y un apoyo directo con las comunidades, sino enfocarnos en hacer proyectos mediante la unión con el Estado que beneficie a las comunidades, y eso creo yo que cambiaría un poco la razón por la cual actualmente hay muchos reclamos. Esperemos que esto en algún momento se discuta más allá. Creo yo que es un punto importante que debe delinearse. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor Soto. Muy importante sus comentarios al respecto y sin duda alguna hay que tenerlos en cuenta. De eso no cabe duda. Christopher, no sé si quieres añadir algo a lo que ha comentado el doctor Soto. Sí, muy interesante todo lo comentado. Solamente, bueno, agregar una pequeña parte, que es, si bien es cierto, usualmente hablamos de un tema de desarrollo territorial, porque es afianzar la sostenibilidad de las actividades mineras mediante el fortalecimiento de la competitividad, pero no solamente en términos de costo operativo, sino en desarrollo y bienestar de las comunidades aledañas y para el país en su conjunto. Así es. Bueno, vamos brevemente a darle pase nuevamente a nuestra compañera Yusneiri, que hará el anuncio de la pregunta del concurso. Adelante, Yusneiri. Es muy interesante todo lo que comentaba el doctor Soto y nuestro compañero Christopher, pero bueno, recuerden que tenemos un giveaway que solamente pueden participar a través de nuestra cuenta de Instagram, @promailatam. Aquí va la pregunta. ¿Qué puesto ocupa Perú en la producción de oro, plata y cobre a nivel de Latinoamérica? Repito, ¿qué puesto ocupa Perú en la producción de oro, plata y cobre a nivel de Latinoamérica? Ahora le doy el pase a Cristian para continuar con nuestra entrevista. Muchas gracias, Yusneri. Bastante interesante estos factores mencionados a potenciar, pues son muy importantes para alcanzar ese desarrollo equilibrado entre comunidad, medio ambiente, Estado, minería, que es muy importante para el desarrollo de nuestra industria. Y pues ahora nace el interrogante, pues, para Christopher. ¿Crees que la industria minera puede repotenciar otras actividades económicas en el país? Por ejemplo, el turismo, la ganadería. ¿Crees que pues la minería puede servir como soporte, como, como una actividad que pueda potenciar estas actividades económicas? Bueno, totalmente, porque, bueno, a veces el tema de los trabajadores que se tienen en el interior del mismo, aparte de que un porcentaje es de la comunidad, ya le está dando, aparte, un empleo al pueblo en sí, a la ciudad aledaña, está dando impuestos que dejan ya un capital adicional a la región y puedan desarrollarse aún más. Entonces, podemos hablar del tema agro en base a este impuesto y en base al apoyo continuo en ambas partes, puedan hacer un crecimiento tanto social, ambiental y económico. Y bueno, prácticamente eso. Y fomentar tal vez algunas actividades adicionales, ya sea por la inversión internacional que vamos a tener, o posiblemente también en parte la nacional. Ingeniero, doctor Soto, no, ¿usted puede adicionar algo ahí a la pregunta en cuanto a si podemos, volvemos a repetir la pregunta, si pues la actividad minera, ¿cree usted que puede repotenciar otras actividades? Claro, gracias, Cristian. Miren, hay que siempre tener en contexto, ¿es cierto?, que la actividad minera, lógicamente, en un estudio de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se establece que por cada puesto de trabajo de la industria minera se crean 6 nuevos puestos de trabajo, ¿correcto?
Hace unos años, cuando estuvo Carranza, hizo una exposición en el Perumín 33, si no me equivoco, en Arequipa. Él estableció que por cada puesto de trabajo en Perú habían cerca de 8. 6 y 8, 6 y 9, lo importante es que hay un dinamismo de la economía dentro del contexto minero hacia afuera, ¿no es cierto? Eso es en principio. Pero cuando hablamos qué otras actividades repotencia el Perú, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando hacemos turismo, ¿quiénes gastan más? Sería interesante que se haga un estudio, ¿no es cierto? Que todos los ingenieros de minas o los que salen y se van a hacer turismo interior del país, fíjense ustedes cuánto gastan. Vamos a poner un ejemplo práctico. Un ingeniero de minas que debe estar rodeando por ahí entre los 5 a los 8 mil soles de ingreso. Crean ustedes que por lo menos en hacer turismo interno, por lo menos demanda un 30 a 35% de este ingreso. Fíjense ustedes, o sea, si hablamos de 5, 1.500, si hablamos de 8, 2.400 soles con una familia de 2 o 4 personas. Entonces es un movimiento económico importante. Si nos vamos a la parte agrícola, cualquiera diría, pero la minería no hace nada del agrícola. A ver, si nosotros tenemos en una industria minera, vamos a suponer las Bambas, que son alrededor de 2.000 trabajadores, la pregunta es que por lo menos el consumo de papa per cápita por cada persona debe ser por lo menos medio kilo, ¿no es cierto? 300 gramos si queremos llamar así, porque cuando uno va y compra algún pollo con papas fritas, seguramente va a tener que ahí hay un porcentaje de papas. Veamos que sean 300 gramos por kilo, 2.000 personas por 300 gramos, ¿no es cierto? Vamos sacando números que es cerca de 3.000 o 30.000 gramos, 30 kilos, 40 kilos por persona, ¿no es cierto? O sea, desde ahí ven un dinamismo importante en la parte agrícola. Consumimos de todo, como cualquier persona que está en la ciudad. Entonces, si tú tienes una industria, un proyecto minero que se viene, que está ya, algunos que están en operación como las Bambas, tener 2.000 personas, estamos hablando un consumo diario inmenso de la parte agrícola. Eso te lleva a que la actividad agrícola tiene que repotenciarse, la actividad agrícola tiene que modernizarse para poder atender a este público peruano, ¿no es cierto?, que va y trabaja y que consume. Entonces, no es como se dice que la minería está en contra de la agricultura. Por el contrario, dinamiza la parte agrícola, dinamiza la parte de hacer turismo, dinamiza la parte metalmecánica. Si ustedes se van a construir una planta, cuando se construye una planta en el Perú, una planta de beneficio, una planta de cobre o de, no sé, de polimetálicos, por lo menos una planta pequeña de 300 toneladas al día requiere una inversión promedio de 25 o 30 millones de dólares. Entiendo yo que las Bambas, como ustedes sabrán, fueron 10.000 millones de dólares todo el proyecto, entre lo que es construcción, etcétera. Supongamos que se haya ido ahí un 20%, estamos hablando de 2.000 millones en la parte metálica. Ha hecho un movimiento en estructura metálica en el Perú. Y entonces llevamos 3 actividades económicas, ¿no es cierto? Consumimos pescado, hay indicadores de la parte de consumo de pescado, entonces al haber más gente trabajando va a haber un mayor consumo. Entonces el dinamismo económico que hace la minería hace que todas las actividades económicas se muevan de una u otra manera, se van a mover. Necesitamos peluquería, necesitamos de todo. Entonces, si nos ponemos a pensar que un puesto de minería coge 6 trabajos más, ¿no es cierto?, acarrea 6 trabajos más, estamos diciendo que no solamente son esos 6 trabajos, sino que cada trabajo de estos 6 se va a multiplicar por las actividades que yo pueda realizar. Turismo ya sería una de ellas, o sea, ya estoy multiplicando por uno más, ¿no es cierto? Si yo consumo cine, estoy multiplicando por algo más, estoy haciendo más subactividades que van a llevar a que la actividad económica minera repotencie el resto de la economía de nuestro país. Y eso se puede ver muy fácilmente. Si cogemos una estadística de los últimos 15 años en el Perú, cómo ha crecido, ¿no es cierto? Y si agarramos cada quinquenio, podrán haber ciertos valores que pueden variar, pero el crecimiento ha sido exponencial, se puede decir. De crecer 0,5, 1%, a crecer el Perú casi a 2 dígitos
en su mejor momento, 2011, 2012, 2010, por ahí, ¿no es cierto? Nos ha llevado a que crezca la clase media peruana, la que no teníamos. Y esa clase media peruana es la que demanda nuevos productos y mejores productos agrícolas, demanda mejores servicios. Yo creo que la actividad económica minera siempre será una de las que más repotencie el resto de las actividades económicas. Yo quisiera también que el resto de las actividades económicas se repotencien para que atraigan más y beneficie al país. Se puede hacer, pero ya cada uno en su especialidad lo dirán el ingeniero pesquero, el ingeniero agrícola, etc. Pero en nuestro contexto minero hay que ser realistas. Hay un movimiento económico muy fuerte por parte de la actividad económica. Gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Bueno, ya para ir cerrando lo que es el ciclo de preguntas y luego pasar a la ronda de preguntas de parte del público, quisiera saber su opinión de ambos. En este caso quisiera empezar por Christopher, que nos puede decir, desde su punto de vista, ¿qué cree que nos espera para los próximos años en la minería peruana? Bueno, si bien es cierto, las reservas que se tienen en determinadas minas ya no son las mismas que teníamos hace 5, 10 o 15 años. Varias de estas minas ya están pasando a una fase de agotamiento, por lo cual nos espera afrontar los nuevos retos como reducción de potencia de beta, disminución de leyes. Para ello, debemos evaluar tal vez la reducción de secciones, el uso de equipos con menor sección, e incluso innovaciones disruptivas, tales como el ore sorter o el plasma 4TH, que es utilizado en vez de ANFO para el tajo abierto, muy útil cuando se tiene poblaciones cercanas. Podemos utilizar políticas de recursos minerales adicionales, como por ejemplo el cambio de método de minado. De repente estamos trabajando envolventes mineras muy amplias en la mina subterránea, y si reducimos el ancho de minado de nuestra unidad básica de minado, podemos hacer nuevamente rentable el proyecto. Aplicar estrategias brownfield. Sabemos que tenemos una cartera limitada, porque al final esta cartera de estos proyectos es alimentada solamente con unos recursos limitados. Entonces, ya queda tomar un poco de riesgo e ir por los proyectos solamente determinados y no por la totalidad. También utilizar procesos metalúrgicos nuevos, como la molina ultrafina, que es un tema muy interesante, que al final es una molina que a menos de 10 micras sirve para minerales refractarios. Es decir, para minerales que en un proceso metalúrgico normal refractario, que te va a dar entre un 30 a 40% de recuperación en plaga oro. También tenemos la molina fina, podemos usar otros reactivos adicionales. Entonces, básicamente, podemos también agregar el concepto de economía circular, que es lo que básicamente viene ya entrando con fuerza para los próximos años. Muchas gracias, Christopher, muy interesante. ¿Y usted, doctor Jorge Soto? Sí, gracias. Yo creo que también hay que redondear aquí un punto de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo yo que son uno de los temas más importantes que ingresa a la pregunta que tú haces, ¿qué nos espera para los próximos años en la minería peruana? Yo pienso, a ver, no, ¿qué nos espera? Sino qué debemos hacer para continuar con esta minería, porque lógicamente los proyectos se agotan, tienen una vida de 10, 15, 20, 30 o 40 años, quizás algunos ya llegaron a su tope, por eso están la estadística de planes de cierre de minas, que en el 2017 cerraban 3 minas, en el 2018 2 minas y así sucesivamente. Yo tengo una estadística hasta el 2030 que deben cerrar la mayor parte de operaciones. Pero lógicamente, si la industria minera hace innovación, como lo viene haciendo, pero va mucho más allá, lo que va a hacer la industria minera es reaprovechar los minerales de baja ley. Entonces, aquí viene un punto de cómo tratamos o recuperamos estos minerales de baja ley. Sabemos que para oros con 0,0, no sé, 0,08 gramos por tonelada, lo hace Yanacocha, ¿no es cierto? Por medio de lixiviación, pack de lixiviación. Entonces, están trabajando con leyes marginales. Entonces, ¿cómo debemos trabajar la industria minera a partir de aquí? ¿Qué nos espera si se pone difícil la situación de poder explotar las minas, no sé, con alta ley, que ya son difíciles de encontrar seguramente? Pero, ¿qué nos espera? Nos espera hacer innovación, ser más competitivos, que eso es muy importante, especializarnos en software,
¿no es cierto? Los profesionales ahora que salgan de la universidad tienen que estar especializados en esto y justo coincide con ustedes que son PROMAI, que tienen ciertos software importantes para el mercado. Creo yo que es uno de los factores que va a trascender en la propia industria minera. ¿Qué nos espera, además de ello, dentro de la perspectiva económica? Hay que considerar que, como lo comenté hace un momento, en el 2050, ¿no es cierto? Tenemos más de 500.000 millones de dólares que están ahí. Debemos pensar qué vamos a hacer con ellos, cómo vamos a reaprovechar o aprovechar estos minerales. Sumados a ellos, podemos hablar lo que siempre en el contexto de activos mineros está, los famosos pasivos ambientales mineros que tenemos. Debemos de pensar cómo reaprovecharlos. En Alemania, después de 50 años de haber utilizado o haber hecho cierre de algunas minas, seguramente de carbón, no tanto de metales como tiene Perú, las han vuelto a reabrir para reaprovechar porque esa ley con la nueva tecnología se puede hacer. En el Perú hay muchos depósitos de relaves que se pueden reaprovechar y no necesitas hacer molienda, porque ya tienen un proceso de molienda. Debemos reaprovechar este tema. Eso es lo que nos espera, saber reaprovechar lo que tenemos, trabajar seguramente con leyes marginales, cambiar los métodos de explotación, que va a ser uno de los puntos cruciales en minería subterránea. Recordemos que Chile mayormente ha sido una explotación a cielo abierto de muchísimos años, pues lógicamente ahora está yendo a una explotación subterránea y va a demandar profesionales en minería subterránea. Esos profesionales en el mercado mundial están en el Perú. Somos reconocidos como los mejores en explotación subterránea y ya están saliendo muchos peruanos fuera del país a trabajar en la minería subterránea. ¿Esto qué nos está diciendo? Que debemos prepararnos mucho más, ¿no es cierto? Porque conocemos buenos métodos de explotación, pero hay nuevos que se pueden, aplicar y que debemos investigar y trabajar en ellos. No solamente trabajemos con los métodos tradicionales que conocemos, vayamos un poco más allá. Hace poco también se suma a esto el hecho de que las empresas que diseñan equipos, están diseñando equipos autónomos, ¿no es cierto? Entonces, esto nos está dando una idea de que nuestros ingenieros, bueno, vamos a tener que saber jugar PlayStation seguramente, pero desde un punto de vista de análisis como ingenieros, para saber, ¿no es cierto?, manejar estos equipos y que estos detecten, recojan la mejor información o sean más eficientes en el manejo propio para extraer los minerales y llevarlos al tratamiento respectivo. Innovación, punto número 1. Manejo de software, punto número 2. El idioma es muy importante desde el punto de vista que va a trascender que si todos los profesionales o la mayoría van a salir al extranjero, o quizás hay que tener en cuenta que todos los que vienen a las industrias extranjeras van a requerir que se maneje muy bien. Es un punto importante que también debería manejarse. Y si tomo un poquito hacia la parte económica, ¿qué nos refleja? Si ustedes toman un dato del BCR último, dice que el mundo, aquí en el Perú, la parte metálica va a crecer alrededor del más del 14%. Había una exposición hace poco del BCR muy interesante. Y ese 14% nos está dando un punto importante, que la recuperación de nuestra economía está gracias a la actividad minera, ¿correcto? Entonces va a haber un crecimiento rápido que va a ayudar a que lo que hemos pasado mal en el 2020 lo recuperemos quizás en este año. Espero no haberme pasado del tiempo, por favor, y la disculpa del caso si fue así. Muchas gracias. No, no se preocupe, de hecho es muy interesante todo lo que ha mencionado, es importante destacar, además de que es totalmente cierto, Perú desde el punto de vista minero es referencia a nivel mundial, así que debemos mantenernos actualizados, innovando, o con todo, tomando en consideración todo lo que es el avance tecnológico, para seguir siendo referencia, ¿no?, a lo largo del mundo. Otra cosa que considero también que es importante es invertir en proyectos, ya que en comparación con el año pasado, proyectos de exploración específicamente, hemos tenido una reducción de un 20% aproximadamente en comparación con el año anterior. Creo que eso también es importante considerarlo. Bueno, tomando ya para cerrar, vamos a considerar o vamos a revisar las preguntas que tienen el público que se ha unido el día de hoy
poder escucharlos, ¿no? Escucharnos a todos referente a lo que es la realidad de la minería en el Perú. Cristian, no sé si por Facebook hay alguna pregunta. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook y también por aquí, por Zoom, hay una sección de preguntas y respuestas. Por allí pueden hacer cualquier pregunta. Okay. Vamos viendo las preguntas en estos momentos, María Alex. Y Sí. pues nos ha llegado una pregunta. Y pues, a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se ha manejado la pandemia del COVID en las operaciones mineras? No sé si el ingeniero Christopher nos puede compartir algo acerca de ello. ¿Cómo se ha manejado la pandemia del COVID en las operaciones? Bueno, si bien es cierto, el Perú se declaró en un estado de emergencia a consecuencia del brote del COVID-19, entonces eso aminoró la cantidad de personas que teníamos en la operación solamente a las actividades críticas. Eso fue principalmente durante los meses de marzo y abril del 2020 y poco a poco fue reactivándose. Un golpe duro que nos dio fue tenemos esa reducción de personal. Teníamos una falta de preparación y desarrollo en algunas minas, lo cual nos replanteaba hacer determinados forecasts, replanteamientos de planes con la actualización de los precios y las nuevas consideraciones operativas para enfocarnos en determinadas zonas y explotarlas de tal manera de lograr cumplir los objetivos definidos que tenemos como cuota de cada año. Entonces, por eso, si vemos las estadísticas que salió en el MENT, si comparamos mayo de este año con mayo del año pasado, prácticamente tenemos más de un 100% de aporte en los principales metales, ya sea el cobre, el oro, el zinc, la plata y el plomo. Entonces, bueno, hemos tenido bastante enfoque para reestructurar estas envolventes económicas y las nuevas zonas de minado para la zona de foco operativo y tratar de recuperar. Sí. Tengo otra pregunta que hacen por Facebook, a ver si el doctor Soto nos ayuda. La pregunta es, ¿puede subir de puesto Perú en la producción de oro, plata y cobre? Muy interesante. Fíjense, en cobre yo creo que estamos a puertas, estamos con 2.7, 2.8 millones de libras, Chile nos lleva el doble. Lógicamente, pero en los últimos años, en los últimos 10 años, el Perú creció de 1.2 a casi el doble, ¿no es cierto? O sea, no estamos muy lejos, creo yo. Y eso está también sumado a una política propia del Estado peruano, si es que se dieran apertura a los grandes proyectos mineros de cobre. Esa es una. ¿Vamos a mantener el segundo puesto? Lo vamos a mantener. A mí me gustaría que se una Chile con Perú en un contexto no de monopolio, pero sí de poder manejar los precios internacionales como lo hacen las grandes industrias o las grandes compañías a nivel internacional de otros rubros, ¿no es cierto? Ese es un punto. En oro, yo creo que sí, vamos a incrementar la producción. Y lo digo esto por la propia coyuntura que estamos viviendo. Entiendo de que seguramente, como se aperturó lo del reinfo, se ha dado hasta diciembre y se va a dar seguramente mayor plazo para el IGAFON. Esto nos va a llevar a que haya mayor explotación de oro. Pero hay un tema. El tema es que no va a ser un oro tan formal que digamos, va a ser un ingreso de oro seguramente un poco informal. Pero en la realidad, Perú, del sexto puesto que estamos en Latinoamérica, en el nivel mundial, sexto puesto, y en Latinoamérica éramos el primero, podíamos mantener esto siempre y cuando se haga un buen control de la producción y de la venta de oro. Mayormente sabemos que sale por Bolivia. Ahora, la plata, nos mantenemos, si no me equivoco, en el primero siempre ahí con México. San Rafael es una de ellas, de una de las mejores minas que, si uno lee un poco la historia, en los últimos años, prácticamente hace unos 8 o 10 años, ya se daba por finalizado San Rafael, pero se tuvo buena información, se tuvo buena geología y se logró volver a una buena explotación. Por favor, ahí si alguien, si no tengo el dato exacto, pero bueno,
Podemos mejorar en plata. En el resto de los metales, creo yo que todo va a estar en función a las nuevas políticas que se den en esta nueva transición que estamos viviendo de nuestro bicentenario. Si se dan buenas políticas, creo yo, en la industria minera, yo creo que podemos repuntar porque aprovecharíamos un poco el tema de los precios de los metales. Acuérdense que los precios de los metales es cíclico, ¿no es cierto? Si uno saca toda una estadística, cada 5 años podemos ver todo lo que puede venir de los precios de la metal. Lo estamos viviendo otra vez, tenemos que aprovechar esa coyuntura. Hay un excedente en los precios y esos precios van a beneficiar mucho al país, lógicamente a la propia... el Estado peruano va a recibir mucho más IGB, va a recibir mucho más impuesto a la renta, y la industria minera lógicamente va a tener mucho más ganancia, pero que ahí va a haber un punto de quiebre seguramente con el nuevo presidente. Podemos mejorar, yo siempre tengo las perspectivas positivas, y esto es no solamente por perspectivas positivas, sino que si vemos un poco lo que dice Ingemec de todo el potencial geológico que tenemos, la cantidad de mineral que tenemos en el país y lo comparamos con otros países, estamos siempre entre los primeros, del primero al quinto lugar mayormente, y eso nos da un indicio que por lo menos tenemos minería para rato, creo yo. Muchas gracias. Okay. No, nos viene una última pregunta y pues es de Stewart Aguirre Castillo, ¿no? Él no es un estudiante y pues nos menciona, nos consulta qué recomendaciones dan para los estudiantes de ingeniería de minas que quieren aprender sobre la nueva tecnología que se está usando en el rubro de la minería, como por ejemplo el uso del software de Promai. No sé si Christopher nos puede compartir un poco para Stewart Aguirre. Bueno, sobre la consulta, básicamente, si bien es cierto, la cantidad de profesionales que están saliendo al mercado de las diversas universidades ya tienen un mundo competitivo más amplio de lo que ya se tenía hace muchos años atrás. Entonces, ello requiere fortalezas como sus habilidades duras, habilidades blandas, mucho más desarrolladas. El tema de software sí es muy solicitado en las industrias mineras, pero más que el software, siempre hay que tener en mente que no debemos perder el carácter de ingenieril. Es decir, no perdamos los cálculos que siempre hacíamos, las recomendaciones, no solamente guiarnos por el uso de la herramienta, sino que el software va a ser esa herramienta que nos va a facilitar el trabajo. Ahora, entre muchos ha habido programas de desarrollo, tal vez en algunas universidades sí, en otras no, pero siempre hay los seminarios webinars, algunos seminarios fuera de fechas que establecen, ya sea por parte de Datamind, por parte de Promine, por parte de MySign. No solo a nivel Perú, podemos encontrar ya muchos documentos en la red, y eso lo vamos a ver a nivel internacional. Básicamente yo. Sí, Bien, muchas gracias, Christopher. Vamos al ganador del concurso. Ok, buenas tardes a todos los espectadores. ¿Me escuchan? Sí, Giselle. Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Ya tenemos a nuestra ganadora, la señorita o señora, @Falcon Emily. Nuestra área de marketing se estará comunicando con ustedes. Felicidades a todos y gracias a todos los que participaron y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Gineri. Como bien ya sabemos, ya tenemos en esta oportunidad ganadora. El área de marketing se va a poner en comunicación pues con la persona. Bueno, estimados, hemos llegado a la parte final de la transmisión de este episodio número 9 del podcast Contexto Minero. Un saludo por el bicentenario al Perú, a mi patria, pues de parte de la compañía minera Promai y Proiox, los mejores de los éxitos en estos años que se vienen para el país. También queremos agradecer a nuestros auspiciantes Promai, software especializado en minería,
y Proyecto Software especializado en geología. De igual manera, agradecer a los participantes de este podcast. Muchas gracias, ingeniero Jorge Soto. Muchas gracias, Christopher, por todo su tiempo que nos han compartido el día de hoy. Y pues finalmente quiero agradecer a todos los participantes y espectadores que han dispuesto de su tiempo para compartir con nosotros un poco acerca de la actualidad minera que vive nuestro país. Muchas gracias. Adelante, María Alex. Sí, gracias, Cristian. Sí, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a nuestros invitados, por tomarse el tiempo de compartir con todo nuestro equipo de Promain y todos nuestros invitados, las personas que se han conectado a través del Facebook y a través de Zoom. Por supuesto, esperemos que este bicentenario se logren, o que Perú logre todas las metas, o logre la mayor cantidad de metas posible, no solo a nivel minero, sino también considerando otras industrias. Feliz 28 para todos, en todo caso, para todos los que están aquí en Perú. Y bueno, esperamos que se conecten en una próxima oportunidad. Recuerden que realizamos un episodio mensual, así que el próximo mes estaremos destacando para que ya sepan de qué va a tratar realidad de la minería en Colombia. Así que no se desconecten, sigan nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, y manténganse al día con todo lo que nosotros estamos publicando día a día. Muchas gracias a todos, esto ha sido todo por hoy, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Listo, muchas gracias. Buenas tardes.